Buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión de hoy día. A ver, comencemos. Si alguien tiene alguna duda respecto al día de ayer, pregunte antes de que comencemos a avanzar un nuevo tema. Bueno, nadie tiene dudas, ¿no? Ya, entonces comenzamos con otro nuevo tema. Este tema se llama estadígrafos de dispersión. Ya en la anterior clase habíamos visto lo que son los estadígrafos centrales y de posición, o de tendencia y de posición, de tendencia central y de posición, ¿no? Entonces, con ellos hemos calculado, por ejemplo, la media aritmética, la mediana, la moda, que son medidas o cálculos que lo que buscan es darnos un valor central de todos nuestros datos, ¿ya? De todo nuestro conjunto de datos. Luego hemos visto lo que significan los estadígrafos de posición, los cuales nos ayudan a dividir, por ejemplo, nuestro conjunto de datos en partes iguales, ¿no? Ya hemos visto en 4, 10, 100 y todas las divisiones que quedamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver los estadígrafos de dispersión. A ver, ¿a qué se refieren estos? Los estadígrafos de dispersión son medidas que se emplean para determinar el grado de variabilidad o dispersión de los datos con respecto a un promedio representativo de los mismos. En estadística, las medidas de dispersión, también llamadas variabilidad, dispersión o propagación, es el grado en que una distribución se estira o se comprime. Las medidas de dispersión se contrastan con la ubicación o la tendencia central, y juntas son las propiedades más utilizadas de las distribuciones. Los más importantes y que estudiaremos son varianza, desviación estándar y coeficiente de viabilidad. Ya. A ver, gráficamente vamos a ver más o menos qué nos está queriendo decir el concepto. Aquí tenemos, digamos, la representación gráfica de dos tomas de datos. Ya puede ser la misma variable. Entonces, digamos, la representación gráfica del rojo es la toma 1 y la representación azul es la toma 2. Como vemos, ambos puede ser que tengan el mismo promedio, ¿no es cierto? Como en esta gráfica 100. Ya en esta gráfica el promedio de ambas es 100. Pero vemos que tienen diferente dispersión o distribución de los datos. Por ejemplo, la roja, la toma de muestras 1, digamos que ha sido realizado en la ciudad de Potosí. No sé, cualquier tipo de variable. Digamos ¿qué podría ser? Ya, digamos que esto sería la altura. La altura. Entonces, la altura oscilaría entre estos rangos, ¿no es cierto? Entre más o menos aquí por 60 y 125, ¿sí? En este gráfico. ¿Ya? En cambio, en el gráfico azul, que ha sido tomado en otra ciudad, digamos, los datos oscilan entre un valor desde 0 hasta 230, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que estas tomas de datos, a pesar de que estamos midiendo la misma variable, tienen una dispersión diferente, ¿no? En cuanto a lo que significa el rango de datos por el que se mueve. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a medir con los estadígrafos de dispersión es eso, para poder comparar, digamos, entre dos grupos que tengamos de muestras, cómo es que se comportan. Bueno, el primero de los estadígrafos que hemos nombrado es la varianza. Entonces, la varianza tiene esta simbología matemática. Puede ser representado con sigma, o sea que es el griego, ¿no es cierto? Es una letra griega.
o la S minúscula, ambos elevados al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué se utiliza, digamos, este símbolo griego o la S? Ahorita vamos a ver. Primero, el concepto de varianza. Este valor cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la distribución con respecto a la media aritmética. A mayor dispersión, mayor el valor de la varianza. A menor dispersión, menor el valor de la varianza. Bueno, y para encontrar la varianza tenemos estas fórmulas. Dependiendo si estamos hablando de datos no agrupados o de datos agrupados, ¿cierto? Ya sabemos, los datos no agrupados son los que utilizamos para las variables discretas, ¿no? Para un valor concreto. Y los datos agrupados hemos estado utilizando con intervalos, ¿no es cierto? Para variables continuas, especialmente. Entonces, dentro de eso hay que distinguir si es que estamos hablando de la población o de la muestra. ¿Recuerdan? ¿Cierto? Igual el concepto de población es cuando nosotros queremos hacer una investigación o un estudio sobre algo, sobre un grupo de personas concreto. Bueno, no solo personas, ¿no? También objetos. Digamos, si mi objeto fuera el estudiar sobre todo los estudiantes de Involhab, ¿no? Por alguna razón, esa va a ser mi población. Pero si, digamos, no puedo abarcar a todos los estudiantes de Involhab y solo digo, bueno, voy a entonces hacer el estudio sobre los estudiantes de contabilidad y de aduanas. Entonces, lo que estoy haciendo es estoy tomando una muestra de la población general. Entonces, esos dos conceptos siempre están en la estadística y en este tipo de mediciones presentes. Por eso es que en realidad la fórmula es la misma, por ejemplo, si ven del lado de los datos no agrupados, solo que la simbología cambia, ¿no? Como les he dicho, cuando se trata de población, la simbología para varianza va a ser entonces el símbolo griego sigma, ¿ya? Que es igual a la sumatoria de X, o sea, el valor que tengamos, la modalidad para nuestra variable, menos la media aritmética de la población, ¿no? Cuando hemos visto la media, igual hemos definido que la media para la población es mu. Entonces, aquí está, ¿no? Cuando hemos visto la media, hemos definido igual que para población lo representamos como mu a la media aritmética. Y si se trata de la muestra, la media representamos con una X, con unas rayitas y, ¿no? Eso también hemos visto. Entonces, por eso es que también cambia cuando es la fórmula de la muestra. Sería una S minúscula elevado al cuadrado. Ya es importante este elevado al cuadrado. Significa que la dimensión que vayamos nosotros a evaluar y encontrar la varianza está elevado al cuadrado. Por ejemplo, si es que hacemos la medición de algún producto que estamos midiendo en metros, la varianza, la dimensión va a ser metros cuadrados. ¿Ya? Si estamos haciendo en litros, por ejemplo, al encontrar la varianza, su dimensión va a ser litros cuadrados, ¿no? Y así. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo de la edad va a ser, si encontramos en años, de la varianza va a ser años cuadrados. ¿Ya? Entonces vamos a ver más adelante. Bueno, dígame, Diego. Perdón, licenciado, buenas tardes. Buenas. Indica de que todo lo que encontremos referente a esta situación va a estar en cuadrados, pero según tengamos entendido, cuando se eleva al cuadrado es cuando se multiplica ya casi ya por 2. Licenciado, ¿es correcto o simplemente vamos a llevar la simbología nomás, nada más? No, cuando se eleva al cuadrado en realidad es multiplicación, ¿no? O sea, si tenemos un valor 2 por 2, eso podemos representar como 2 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? 2 elevado, voy a poner como elevado al cuadrado. Exactamente. Entonces sí, en realidad esto está elevado al cuadrado. Porque si ve en este otro lado, igual el resto de datos también está elevado al cuadrado, menos el denominador. Entonces, cuando veamos otro estadígrafo, más adelante después de este, vamos a ver que esto vamos a tener que volver con una raíz hacia un valor simple que no esté elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Les respondido su pregunta?
Sí, licenciado, entonces entiendo que lo vamos a usar siempre al cuadrado. Ajá, sí. No es solo símbolo, ¿no? Sino que es realmente, matemáticamente, es al cuadrado. Bueno, licenciado, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, a ver, veamos entonces qué variables tiene. ¿No? Ya sea para, bueno, y en datos agrupados, aparte de hacer esa suma de las distancias cuadradas, se multiplica por la frecuencia absoluta del dato en el que nos encontremos, del intervalo en el que nos encontremos. ¿Ya? Entonces eso diferencia la fórmula de los datos agrupados de los datos no agrupados. Que aquí en los datos agrupados interviene la frecuencia. Aquí en los datos no agrupados no interviene la frecuencia. ¿Sé qué significa eso? Que en los datos no agrupados no necesitamos armar el cuadrito de frecuencias, por ejemplo, de frecuencia absoluta. En cambio, en los datos agrupados sí tenemos que armar el cuadro de frecuencias porque necesitamos el valor de la frecuencia absoluta, ya de la modalidad de la variable. Bueno, con los ejemplos se va a entender un poco mejor. Entonces, mu es la media aritmética poblacional, x sub i es el valor de la variable discreta, f minúscula sub i es el valor de la frecuencia absoluta de ese intervalo, y n es el tamaño de la población, ¿no? Y en el caso de las muestras, igual. X con rayitas IVA es la media aritmética muestral, X sub i es el valor de la variable, en este caso, bueno, así está bien, es el valor de la variable. F sub i es la frecuencia absoluta y n es el tamaño de la muestra. Ahora, bueno, cuando estemos hablando de datos agrupados, el X sub i va a ser la marca de clase. Eso, bueno, en la anterior clase igual hemos visto, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho los cuadritos de distribución. Bueno, no lo tengo aquí representado. Pero cuando tenemos un intervalo, podemos encontrar el medio, ¿no es cierto?, de ese intervalo, y eso es su marca de clase. Entonces, bueno, cuando hagamos el ejemplo, ahí vamos a revisarlo. Ya. O de otra forma, desglosado, la fórmula de la varianza también queda de esta forma, ¿no? Queda igual a la sumatoria del cuadrado de la distancia que hay de un punto a su medio, más la distancia de otro punto al medio, más, así la distancia del último punto al medio. Elevado al cuadrado, todo es sumado sobre n menos 1. N, el tamaño de muestra. Esa es otra diferencia en las fórmulas, ¿no? Cuando hablamos de población, se toma directamente el tamaño de la población, n. Pero cuando hablamos de muestra, la fórmula es n, el tamaño de la población, menos 1. Ya eso matemáticamente han demostrado los que saben, los capos de la matemática, que es mucho más eficiente calcular con n menos 1 que solamente con n. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros no tenemos por qué cuestionarnos. Entonces así se vería un poco desglosado, ¿no? Esta fórmula de la muestra, por ejemplo, de la muestra de no agrupados, ¿no? Sumando todos los cuadrados de las distancias de cada punto. O sea, ¿qué significa la varianza? La varianza, nosotros cuando tenemos una serie de datos, les he dicho, este es un gráfico que se utiliza mucho en estadística, ¿no? Es la distribución normal. Entonces aquí hay distancias, digamos, si este es el medio, esta línea medio verde, punteada, hay distancias entre los valores que puede tomar la variable. ¿Ya? Entonces la varianza lo que busca es encontrar esa distancia media que se va encontrando, ¿no? Y dependiendo de cómo está distribuido,
Entonces va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, vemos esta variable alargada. Su distribución está más cercana al centro. En cambio, en esta otra, que es una curva más chata, la distribución tiene más dispersión, ¿no? Se agranda más, digamos, a los costados. Otra forma de verlo gráficamente es cuando nosotros tenemos puntos, x1, x2, x3, estos serían valores, ¿no? x5, x6. Esta línea roja representaría el promedio. El promedio. Entonces, de ese promedio, a cada punto que no está sobre el promedio, hay una distancia, ¿no? Que aquí se representa con esta línea, flechitas. Y esa distancia tiene una fórmula, ¿no? Es x, o sea, el punto, menos el promedio. ¿Ya? Entonces, la varianza agarra esas distancias, las vuelve cuadradas, las suma al final y después lo divide entre el tamaño de la muestra menos 1. ¿No? Y ese valor que nos da es el promedio de todas estas distancias. Entonces, algunas distancias son más largas, ¿no? Otras distancias son más cortas. Entonces, la varianza lo que nos da es el promedio de esas distancias que hay, de los diferentes puntos hacia la media. A ver, por ejemplo, si nosotros agarramos alguna serie de datos y los graficamos, vamos a decir, por ejemplo, ¿sí? 8, 9, 10. Ya, esta es cualquier variable X, ¿no? Tengo esos datos de una variable, 10 datos. Si yo saco el promedio, entonces, bueno, digamos que es una muestra, va a ser el X rayita, ¿no? El X con rayitas iba. Va a ser igual a, pondremos, ya. Entonces el promedio, o sea, el X con rayitas iba, va a ser igual a, bueno, la suma de todos estos, ¿no? 4 más 5 más 6, a ver, vamos a encontrar. 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 4 más 6 5 más 6. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 6, dividido entre 10. 5.9, ¿no? Promedio va a ser igual a 5.9. Ya. Si yo grafico esto, por ejemplo, como puntos, sacar un grafiquito de puntos. Aquí. Así voy a obtener esto. Ya. Quiero ver los puntos. Ya, obtengo esto. Entonces, si grafico la media, 5.9 va a estar por aquí, entre 5 y 6, ¿no es cierto? Así una línea. Voy a aumentar igual ese gráfico. A ver.
me lo quiero identificar. Ah, claro, es que está. Bueno, sí. Bueno, manualmente igual podría haberlo hecho, ¿no? Y más fácil tal vez. Pero bueno, este es mi gráfico de la línea media, ¿sí? Del promedio. Y este otro gráfico es de los puntos, de cada uno de los puntos, ¿no es cierto? Entonces, como ven, hay distancia, ¿no es cierto? Entre el 4 y 5.9 hay una distancia de 1.9. Entre 5 y 5.9 hay una distancia de 0.9. El 3 debe ser 6, ¿no? Sí, es 6. Bueno, 5.9 está cercano a 6, ¿no? Pero igual hay una distancia, pequeña, pero una distancia. Y así. Entonces, cada punto tiene una distancia respecto del promedio. Entonces, la varianza lo que hace es calcular esas distancias. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar, encontrar estas distancias, las vamos a elevar al cuadrado y con eso que encontremos, sumamos todito y lo dividimos entre el tamaño de mi población dividido entre 1. ¿Ya se entiende, no es cierto, la idea? Entonces, a ver, con este ejemplo sencillo, ¿qué tengo que hacer ahora? Aquí al final les he dejado una especie de algoritmo. Pero, veamos. Calcular la media aritmética. Bueno, ya tenemos la media aritmética. Ese es 5.9, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el mismo cuadrito de los datos, voy a poner esto. Ya, la media aritmética no cambia. Luego, ¿qué tengo que hacer? Obtener las diferencias x1 menos la media aritmética, es decir, restarle a cada uno de los valores de la serie el promedio aritmético. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es x sub i menos la media aritmética. Ya. ¿Eso cuánto es? Nada más que una simple resta, ¿no? Es igual a 4 menos 5.9 para el primero. Lo cual me va a dar... ¿Cuánto me va a dar? 4 menos 5.9. Me va a dar menos 1.9. ¿Qué lado lo voy a escribir? Entonces el cálculo. El siguiente es 5 menos 5.9. ¿Cuál va a ser igual a? El siguiente es 6 menos 5.9. ¿Cuál va a ser igual a?
es 5 menos 5.9. Y el último es 6 menos 9. Entonces ya tengo la distancia, ¿no? Que tiene cada punto de la media, del promedio. Luego, ¿qué me dice? Elevar al cuadrado las diferencias. O sea, este valor que he encontrado, tengo que ir elevando al cuadrado. Así. Así, ¿no? El valor que he encontrado aquí, elevado al cuadrado. Bueno, entonces con la calculadora sería menos 1.9 aquí elevado al cuadrado, 3.61. El siguiente. Bueno, el menos ya puedo obviarlo porque haga con menos o haga con positivo me va a dar lo mismo. Entonces, para no estar gastando teclas, eso elevado al cuadrado. 0.81. 0.1 elevado al cuadrado. 0.01. 1.1 elevado al cuadrado. 1.21. 2.1 elevado al cuadrado. 4.41. O lo que es lo mismo, multiplicar el mismo valor, ¿no es cierto? Dos veces 1.9 por 1.9. 2.29. 0.1 por 0.1. 0.01. 2.1 por 2.1. 4.1. 0.9. 0.81. 0.01. Listo. Entonces ya tengo los valores elevados al cuadrado. Luego, ¿qué me dice? Sumar las diferencias que hemos elevado al cuadrado. O sea, sumar toda esta columna. La columna de diferencia elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Esto está mal? No. Está mal. ¿Cuál de los dos está mal? Pues, 1.9 por 1.9. 361. Este está mal, ¿no? 3.61. Sí, gracias. Entonces esto está bien. Ya. Entonces, lo que tengo que hacer es la sumatoria de todo esto, ¿no? Que lo voy a acumular aquí abajito. Entonces es, bueno, usando la calculadora, 361 más 0.81 más 0.01 0.21 más 4.41 más 3.1 más 0.01 más 4.41 más 0.81. 18.9. Entonces la sumatoria de eso es 18.9. Luego, ¿qué me dice? Aplicar la fórmula para encontrar la varianza.
Bueno, entonces, bueno, esto es de una muestra, digamos. ¿Dónde está mi varianza? De una muestra y son datos no agrupados, ¿no es cierto? Entonces la fórmula que tengo que aplicarse está abajo, que dice muestra y todo eso. Entonces tengo que aplicar esa formulita. Este 18.9 es toda la sumatoria, ¿no? Que está en el numerador. O sea, este 18.9 es esto, ¿no? La sumatoria de todas las diferencias que se han elevado al cuadrado. Entonces ya tengo el numerador para armar la fórmula, ¿no? Y el denominador, que es el tamaño de mi muestra, menos 1. El n, que es el tamaño de la muestra, es 10. Entonces la fórmula va a quedar igual a 18.9 dividido entre 10 menos 1. Eso me da 18.9 dividido entre 9, en otras palabras. 2.1. ¿Ya? O sea, la varianza es 2.1. Si hablamos de dimensiones, si X fuera metros, 4 metros, aquí 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 4 metros, la dimensión de la medida, entonces esta varianza sería 2.1 metros cuadrados. ¿Ya? Si fuera altura en centímetros, digamos 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, la varianza sería 2,1 centímetro. Ahora sí. Bueno, entonces para encontrar las varianzas en datos agrupados, sí necesito las frecuencias absolutas, ¿no? Porque la fórmula tiene ese dato. Aquí en datos agrupados. Bueno, esto vamos a hacer de cuenta igual que es una muestra, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta notación. La sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado por la frecuencia absoluta de esa serie, todo dividido entre n menos 1. Esa va a ser la varianza para nosotros ahora, en este caso. Bueno, entonces, primero, ¿qué cosa tenemos que encontrar? A ver, veamos el algoritmo, más o menos, ¿qué dice? Este solo estaba para el caso de las... ya. Calcular la media aritmética. Ya. Calcularemos la media aritmética. Bueno, para eso necesitamos la marca de clase. ¿Ya? Entonces necesitamos encontrar la marca de clase. Que no es nada más que el punto medio de cada uno de los intervalos. Entonces la marca de clase para este caso va a ser 3000 menos 2000, o perdón, 3000 más 2000 dividido entre 2, 1500. Y 1000 más 4000 dividido entre 2. Y 4000 más 5000 dividido entre 2. Y 5000 más 6000 entre 2.
Esa es la marca de clase. Para este caso necesitamos utilizar este dato. Entonces, por eso lo estoy encontrando. Ya, me dice obtener las diferencias de xy menos x. Entonces, lo que necesito es encontrar el promedio, ya, de las marcas de clase. El promedio que, igual que en el otro caso, vamos a denominar como x, ¿no? De nuestra muestra. Entonces, el promedio va a ser la suma de todo esto dividido entre ¿cuántos intervalos tengo? Entre 8. A ver, ¿dónde lo calcularía? Qué arribita, qué bajito. Ya. Entonces, el promedio va a ser la suma de 2.500 más 3.500 más 4.500 más 5.500. 48.000. Dividido entre 8. Entonces el promedio. El 6.000 no varía, ¿no? 6.000 es el promedio. Puedo poner esta columna o no, porque igual como no varía, hace rato más que todo la puse para poder graficarla. Pero no es necesario, ¿no? Es lo mismo el promedio para todos los casos. Ya, ahora sí, calculo las diferencias que hay entre cada punto y el promedio. Entonces, para el primer caso, 500 menos 6.000. Entonces, 2.500 menos 6.000 menos 3.500. 500 menos 6.000. Va a ser menos 1.500. Menos 500. 500. Ya, entonces ya tengo las diferencias entre la marca de clase para mi frecuencia y el promedio, ¿no? Que había encontrado. Entonces ahora lo que procedo es a elevar el cuadrado de esas diferencias. Aquí al lado, lo mismo que aquí. Lo elevo al cuadrado.
3.500 por 3.500. 12.250.000. 2 por 2.500. 6.250.000. 2.250.000. Este va a ser igual. Porque bueno, solo cambia el signo, pero al final se vuelven lo mismo. 500 igual que el otro. Y este igual. Ya. Listo, ya están elevados al cuadrado. Entonces ahora procedo, como me dice, a sumar. Sumo todas esas diferencias al cuadrado. 2, 5, 3, 6, 5, 5. Ya me he equivocado. $42 millones sale la suma. 42 millones. Entonces esta suma es igual que en el caso anterior, el numerador. Ya. No, perdón, estamos mal. La fórmula de los agrupados tiene una F, ¿no es cierto?, de las frecuencias. De las frecuencias. Eso me está faltando. Solo he hecho hasta elevar al cuadrado. Ya, todavía no necesito sumar esto. Bueno, aquí al lado entonces hago una nueva columna para multiplicar por F. Que es la frecuencia de cada uno de los intervalos. Ya, entonces, esto multiplicado por F. O sea, 122.500.000 por 36. Luego, 625 o 6.250.000 por F. F es la frecuencia absoluta, por 29. Luego, 2.250.000 por su F, 22. Luego, 250.000 por el F de este intervalo, que es 1. Luego 250.000 por el F de ese intervalo, que es 4. Luego 2.250.000 por la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 3. 6.250.000 por 1. Y 12.250.000 por 3. Ya. A ver, si utilizaría fórmulas, sería
fórmulas de Excel sería más rápido. Entonces voy a comprobar si me sale igual. Sí, me sale igual. He hecho bien los cálculos. Ya, ahora sí, lo que me interesa es esta suma. Esta suma. Entonces, otra vez todos los numeritos. 87. Este número larguísimo, 4.691.750, ¿no? Ahora voy a ver si es verdad. Le digo al Excel que me sume. Sí, 4.000.691, bla, bla, bla. Bueno, entonces lo que estoy encontrando ahí en realidad es esto. La parte del numerador de la fórmula para datos agrupados. ¿No? Este valor entonces sería esto. Pues ya está. Entonces ahora aplico la fórmula para los casos agrupados, que sería esta. Entonces, bueno, ya tengo la parte de arriba, del numerador. 4.691.700.000. Dividido entre el n, el tamaño de la muestra. Bueno, el tamaño de la muestra es todos los datos que teníamos, ¿no? Cuando hemos realizado los intervalos. No, en realidad no, 8 es la cantidad de intervalos que tengo. Para sacar estos intervalos he utilizado tamaño de mi muestra sería esto, ¿no? N99. Ese es mi N. Vamos a anotar por aquí. Éxito, vamos a anotar. N es igual a 99, la cantidad de datos que hemos utilizado. Entonces, dividido entre 99 menos 1. Lo que significa todo ese valor dividido entre 98, ¿no? 47.875.000. 7.875.000. 3. En este caso, por ejemplo, para este ejercicio era hablando de salarios, ¿no es cierto? Entonces, digamos, era en bolivianos. Si era en bolivianos, lo que me está saliendo aquí es un valor que tiene como dimensión bolivianos al cuadrado.
bolivianos al cuadrado. Sí me estaría saliendo ese resultado de la varianza. Ya, a veces en estos casos cuando se calcula la varianza, por ejemplo, o algunos otros estadígrafos como este, el valor en sí no representa algo que podamos decir, bueno, significa esto, sino que más que todo se ve para la comparación que se puede hacer con otros, otra toma de datos similares. Entonces, si uno de ellos es más grande que el otro, entonces significa que tiene más dispersión, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces sería el de la varianza para datos agrupados. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continuemos. Ya, el siguiente estadígrafo, que es prácticamente lo que hemos hecho, solo que con una operación más, es el de desviación estándar. Ya, esta es una medida que igual se utiliza para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos. Una desviación estándar baja indica que la mayor parte de los datos de una muestra tiendan a estar agrupados cerca a su media. O sea, si nos sale un valor bajo, nos dice, significa que los datos están alrededor de la media. Si nos ponemos en un gráfico, este gráfico, por ejemplo, que nos muestra, ¿no es cierto?, que todos los datos están alrededor de la media, o que más que gran cantidad de datos están alrededor de la media, tendría una desviación estándar baja. En cambio, este otro gráfico que tiene, como vemos, más dispersión, tendría una desviación estándar más alta, ¿ya? Y en este caso, la desviación estándar simplemente sale de quitar la raíz a la varianza, ¿no? Ya sea de la población o la varianza de la muestra. Entonces, la desviación estándar, por ejemplo, para estos ejemplos que he realizado, lo voy a hacer aquí al ladito. Desviación estándar. En el caso del ejemplo con datos no agrupados, tendría cálculo. Bueno, como era de una muestra, voy a utilizar la fórmula de la muestra. Tendría que aplicar esta, ¿no? Simplemente sacar la raíz cuadrada del valor que habíamos encontrado para la varianza. El valor que habíamos encontrado para la varianza era, por aquí, 2.1, ¿no? Es mi varianza, 2.1. Entonces, lo único que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada.
Bueno. 2.1. Entonces la raíz cuadrada de 2.1, en la calculadora 2.1 y aplico raíz cuadrada. 1.45, redondeado. 1.45. Ese sería el valor de mi desviación estándar. Entonces, hace rato en la varianza, por ejemplo, si hiciera alguna medición como longitud, metro o como volumen litro, ahora quitándole la raíz o sacando la raíz, ya se ha vuelto a la dimensión normal, ¿no? Entonces ya no es metros cuadrados, digamos, o litros cuadrados, o años al cuadrado, sino que se queda nomás ya como la dimensión normal que tenía, que podía haber presentado los datos. Bueno, y para el caso de los datos de los datos agrupados es lo mismo, es la misma fórmula. Ahí tampoco no cambia, porque es solo sacar la raíz cuadrada, ¿no? Del valor que hayamos encontrado. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo hemos obtenido este valor. Entonces, este es el valor para el ejemplo 1. En variables. En el otro caso del ejemplo 2, habíamos obtenido este valor, ¿no? Grandísimo. Voy a poner la dimensión más, bolivianos al cuadrado. Por los dibujitos. Hola. Hola. Bueno, entonces era esto elevado. Bolivianos. Así, digamos, ¿no? Entonces el resultado va a ser la raíz de eso. 7, 87, 5, 2, 3. Elevado o sacando la raíz. Nos da 6.919. 6.919, algo, ¿no? 1919,18 redondeado. 18 y bolivianos, ¿no es cierto? Entonces se vuelve a la dimensión real de los datos. Bueno, entonces en cuanto a dispersión, digamos que este es el que más se utiliza, ¿no? Porque es más entendible, ¿no? El número que nos da un valor más o menos que está dentro de lo que ocurre, por ejemplo, con los intervalos que teníamos. Entonces, esto nos dice que tiene una dispersión en ese rango que hemos encontrado, de 6.000 y tantos bolivianos, ya la distribución. La varianza igual es utilizada, pero generalmente se utiliza más en otros cálculos. Entonces, seguramente si profundizamos más en la estadística, un montón de fórmulas se utiliza la varianza.
¿no? Igual un montón de fórmulas utiliza la desviación estándar. Entonces, por eso tienen su importancia. ¿Alguna duda? Bueno, la idea es que si tenemos la varianza, prácticamente tenemos, ¿no? La desviación estándar, solamente tenemos que sacar las raíz y ya está. La raíz cuadrada. ¿Va? Julio. Ya. Bueno. Uno más. Coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? También denominado como coeficiente de variación de Pearson, dice. Es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa a un conjunto de datos. Es decir, nos informa, al igual que otras medidas de dispersión, de si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. Y ahí su forma de cálculo igual es sencilla. Bueno, igual la diferencia entre población y muestra es que las designamos de diferente forma, ¿no es cierto? A cada una de las variables. En el caso de población, tenemos como desviación estándar de la población el símbolo sigma, ¿no? Y como la media aritmética poblacional al signo mu. Y en la muestra utilizamos la letra S minúscula para la desviación estándar muestral y para la media aritmética muestral X con unas rayitas arriba. Entonces, si ponemos en práctica, este cálculo corresponde al ejemplo 2, ¿no? Con variables agrupadas. Este otro cálculo corresponde al ejemplo 2. Ya, entonces para encontrar, para esos ejemplos, por ejemplo, el coeficiente de variación, si ya tengo esos datos, es simplemente aplicar la fórmula, ¿no? Se ve igual a... Ya, haciendo con el ejemplo 1, tendríamos que el S al cuadrado, perdón, el SX nomás, es con la desviación estándar nomás, es 1.45. Entonces, la desviación estándar 1.45. Dividido entre el valor absoluto. Estas dos rayitas significan valor absoluto de la variable. ¿Qué significa eso? Si es negativo, hay que volverlo positivo. Y si es positivo, se queda nomás positivo. Entonces, el X de la media era, lo tenemos por aquí, el ejemplo 1. Este valor, ¿no? 5.9. 5.9.
Entonces eso sería igual a 1.45 dividido entre 5.9. Lo he multiplicado. 1.45 dividido entre 5.9. 0.2451. Vamos encontrando el cálculo, entonces 1.45 dividido entre 5.9. 0.2458. 4.58. ¿No? Entonces es el valor de mi coeficiente de variación. Este correspondería al ejemplo 1. Bueno, y del ejemplo 2 es prácticamente el mismo cálculo, solo que con los valores de ese ejemplo, ¿no? Variables agrupadas. Entonces, en el ejemplo 2 tenemos que la desviación estándar era 6.919,18. Entonces, el promedio de ese ejemplo era 6.000. Procedemos a realizar el cálculo. 1919,18 dividido entre 6.000. 1.1527, digamos, de donde 27. Y ya está. Bueno, entonces, como ven, las variables tanto de desviación estándar como de coeficiente de variabilidad, si es que ya hemos realizado el de varianza, sale, ¿no? Directamente de un cálculo sencillo. ¿Alguna duda? Ya. Continuemos entonces. Bueno, entonces, esos tres son los coeficientes de dispersión. Ahora vamos a ver otro tipo de coeficientes. Bueno, perdón. Vamos a analizar un poco lo que significa la varianza. La varianza, entre sus propiedades, tiene otro tipo de cálculos que nos ayudan también en el análisis. Y entonces es interesante descomponer la varianza en esos componentes. ¿Y cuáles son? Son dos, son la intervarianza y la intravarianza. ¿Ya qué significa? La descomposición de la varianza se calcula cuando se tienen grupos dentro de la población o la muestra estudiada que conforman una partición. Y se busca determinar si la variabilidad de la variable estudiada se debe más a las diferencias entre los grupos o dentro de los grupos intravarianza. A ver, ¿qué significa eso? Ya.
A ver, voy a prestar un rato este grafiquito. Lo que nos está diciendo es que la varianza puede darnos algunos datos interesantes si es que analizamos por grupos también. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tuviera todos mis datos de la población de Involhab, ¿es cierto? De todo esto, digamos, todos representan a todos mis estudiantes de Involhab. Yo, bueno, y tengo los datos, puedo encontrar la varianza, la desviación, los coeficientes que hace ratito hemos visto, ¿no es cierto? Pero también lo que puedo hacer es ver o dividir por grupos, en vez de sacar esa varianza y los demás datos de dispersión del conjunto, puedo dividir, digamos, decir, a ver, voy a sacar por separado de contabilidad, voy a agarrar y voy a sacar ese dato de la varianza por separado de aduanas, de la misma variable, ¿no? Estamos hablando. Digamos, notas. Quiero saber la nota promedio de todos los estudiantes de Involhab y la varianza y la desviación estándar y todos esos otros indicadores. Entonces, puedo hacer primero de todo, puedo agarrar, ¿no es cierto? Pero tal vez me conviene dividir por carreras. Entonces, simplemente hago de contabilidad y hago un proceso para todos esos datos de los estudiantes de contabilidad para sacar la varianza y todo ello. Después de aduanas hago lo mismo. Por separado encuentro todos esos indicadores, la varianza, su promedio y todo eso. ¿No? Entonces, cuando estamos en ese escenario, el poder estudiar la intervarianza y la intravarianza nos va a dar luces de que si estamos en lo correcto al haber dividido en grupos, o podíamos haber nomás analizado todo como un conjunto. ¿Ya? Entonces, eso se utiliza mucho cuando se hacen ese tipo de estudios, ¿no? Sobre poblaciones grandes, por ejemplo, en los cuales, digamos, hacen estudios por ciudades de cierta variable. Entonces, a veces lo agarran por separado, pero también podría haber llegado a un resultado concreto agarrándolo todo como un grupo, ¿no? Entonces, este tipo de nuevos estadígrafos que vamos a ver, o no, en realidad este análisis que vamos a ver de la varianza sirve para eso, para entender si es que hemos hecho bien separándolo por grupo o podríamos hacer el mismo análisis por conjunto. Y aquí en el grupo se muestra un poco cómo es la relación. Por ejemplo, si cada uno de estos grafiquitos representa a un grupo dentro de la muestra o de la población, el cálculo de la varianza entre grupos dice que comprende a los tres grupos, por ejemplo, ¿no? En cambio, el cálculo de la intravarianza comprende lo que ocurre dentro de uno de los grupos. ¿Ya? A ver, leeremos un poco de teoría. Una propiedad muy interesante de la varianza consiste en la posibilidad de descomponerla en intervarianza e intravarianza. Si se divide en conjunto de observaciones en dos o más grupos, se puede realizar dos tipos de cálculos de varianzas. La intervarianza, que tiene en cuenta la dispersión de las medias de los dos o más grupos con respecto a la media general de la distribución. Y la intravarianza, que considera las dispersiones al interior de cada uno de los grupos. Ya en otras palabras se está diciendo, la intervarianza se ocupa de ver las varianzas que hay en los grupos y, bueno, obtener un promedio, digamos. En cambio, la intravarianza se ocupa de ver la dispersión que existe en el grupo, internamente, cada grupo. Ambas se complementan. Entonces, la intervarianza más la intravarianza siempre me va a dar la varianza. ¿Ya? El valor de la varianza que he encontrado, por ejemplo, en el ejemplo 1. Sí. Por ejemplo, en este ejemplo, he encontrado una varianza, ¿no es cierto? 2.1. Sí, 2.1, la varianza. Si yo dividiría esto en tres grupos, el primero que tenga estos datos, el segundo estos datos,
y el tercero estos datos. Si divido en esos tres grupos, puedo calcular lo que significa la intervarianza y la intravarianza. Y la suma de esos dos me darían nuevamente 2.1. ¿Ya? Eso es lo que significa esa propiedad que me habla aquí en la teoría. Entonces ahorita vamos a ver. Bueno, igual tienen dos fórmulas, ¿no? Dos fórmulas. En el caso de la intervarianza, es la sumatoria del promedio del grupo, o sea, H sub I representa a cada grupo que estoy dividiendo. Entonces, por ejemplo, si yo agarro mi ejemplo y lo divido en tres grupos, les he dicho, digamos, este va a ser mi grupo 1, este sería el H1, este sería el H sub 1. Este otro grupo, digamos que agarro, porque he dicho que voy a dividir en tres, sería el H sub 2. Y este otro grupo sería el H sub 3. Sub 3, ¿no? Entonces, el H sub I representa eso, cada grupo. Cada grupo en el cual estoy dividiendo mi muestra. Luego, el X con las rayitas IVA, sub I, sub H sub I, es el promedio de cada grupo. Entonces, como ya estoy dividiendo esto en tres, cada grupo va a tener su propio promedio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para este H sub 1 voy a calcular la suma de todo esto dividido entre 4, ¿no es cierto? Ese va a ser su promedio del grupo. De este otro grupo va a ser la suma de estos 3 dividido entre 3. Y del último grupo igual, la suma de estos 3 dividido entre 3. Entonces, cada grupo tiene su propio promedio, ¿no? Dentro de toda esta muestra. Eso dice que se resta con el promedio de toda la muestra. Bueno, el promedio de toda la muestra es lo que he encontrado, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Luego se elevan al cuadrado y se multiplican por el tamaño del grupo. Por el tamaño del grupo. Entonces, el tamaño del grupo está dado por la cantidad de datos que tiene el grupo, ¿no? En este caso, H1, su tamaño es 4. H2, el tamaño es 3. Y H3, el tamaño es 3. Sumados todos esos tamaños, me tiene que dar el tamaño de la muestra, ¿no? Que era 10. Y todo eso se divide entre el tamaño de la muestra, que es n, que es 10. ¿Ya? Entonces, es simplemente ubicarse qué significan las variables y acomodarnos y después encontrarlas mediante la fórmula, encontrar el resultado, ¿no? En cuanto a la intervarianza es más sencilla. Simplemente dice que es la sumatoria de la desviación estándar S al cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la desviación estándar. S al cuadrado es nuestra desviación estándar de la muestra. Entonces, la desviación estándar por N sub HI es el tamaño del grupo que hemos dicho, ¿no? Para H1 el tamaño es 4, para este otro es 3, para este otro es 3 también. Entonces vamos a multiplicar por ese tamaño y todo eso se va a dividir entre el tamaño de la muestra. Que el tamaño de la muestra, por ejemplo, para esto es 10, ¿no? Entonces eso, es ordenarnos, encontrar las variables y aplicar las fórmulas. Bueno. A ver, ¿con cuál hacemos? Haremos otro. Ya no haremos con este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con un poco más de datos. Por ejemplo, si tengo, no sé, me pondré 100 datos. A ver, vamos a ver cómo nos va con 100 datos. Ya. ¿Dato de qué? Va a ser la edad, digamos, la edad de estudiantes en Involhub. Y ahí, digamos, estamos agarrando, digamos que solo hay 100 estudiantes en todo Involhub. Sería nuestra población. O no, no importa, nuestra muestra.
Y 20 corresponden a contabilidad, no sé, otros 20 a aduanas, otros 20 a... Y nos van a haber edades entre 17 y 25, nomás para que no sea muy grande mi... Ah, entonces, si tuviera esos datos de 100 estudiantes, bueno, primero voy a encontrar en conjunto, ya, todito, todavía no los voy a dividir en grupos. Entonces, lo que tendría que hacer es armar mi... Bueno, ni siquiera necesito armar, ¿no? Las tablas de frecuencia, porque como son discretas, en este caso, voy a utilizar el cálculo para la varianza de esto, ¿no? Esta formulita. Y entonces, primero tengo que encontrar mi varianza. Para encontrar la varianza, primero tengo que encontrar el promedio. Promedio de todo eso. Entonces, el promedio de la muestra, ¿cuánto sería? Tendría que sumar todo esto, ¿no? Y dividir entre 100. Bueno, si lo hago en la calculadora nunca voy a acabar. Entonces le voy a decir al Excel que me lo sume. Suma de todo esto. Y lo divido entre 100. Ya está, ese es mi promedio, 21.9. Mi N, ¿cuánto es? Mi N es 100. ¿No? El tamaño de la muestra es 100. Ya, ¿qué más necesito? Calcular la media milimétrica. Obtener las diferencias X menos X promedio, es decir, restarle a cada uno de los valores. Entonces, por eso necesito poner aquí al lado de cada uno de mis valores ese cálculo, ¿no? Entonces, esto lo voy a llevar a otro lado.
Éxito, lo voy a poner este. Ya. Entonces, como hace rato, ¿no? Hemos encontrado el X menos X promedio. Bueno, ya no voy a anotar el cálculo que hacía, directo voy a encontrar los valores. Acá estamos aquí. Bueno, no importa que se vea así choco. Entonces, que tengo que encontrar los valores. ¿Cuánto va a ser? Tiene que ser el primero 22 menos el promedio, ¿no? 21.91. 21.91. El siguiente, 23 menos 21.91. Siguiente, 19 menos 21.91. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces yo le voy a decir al Excel que me lo haga eso automáticamente. Porque si no, nunca acabamos. Este valor menos el promedio, 21.91. Ya está. Todito que me es este. Listo. Ya está mi columna de X menos el promedio, ¿no? Luego, ¿qué me dice? Elevar al cuadrado las diferencias. Es lo mismo que hemos hecho aquí. Entonces voy a elevar al cuadrado estas diferencias que he encontrado. Ya. Si hago manualmente, nuevamente tengo que o recurrir a la calculadora o hacerlo en el Excel, ¿no? ¿Dónde está mi calculadora? El primero es 0.09 por 0.09 elevado al cuadrado. 0.0081. El siguiente es 1.09 por 1.09. 1.1881. Ya, pero bueno, no voy a calcular todo esto, no son 100. Entonces le voy a decir al Excel que me haga ese cálculo. Hay dos formas, o le digo que multiplique ese valor por el mismo valor para elevar al cuadrado, o le digo que utilice, hay una función que se llama cuadrado. ¿Cómo se llama cuadrado? ¿Qué se llama entonces? Debería ser square. Cuadrado, no quiero hacer. Decían cómo se llamará. A ver. Potencia. Potencia. Digo del número que lo eleve al cuadrado. Bueno, diferentes formas de hacer en Excel, ¿no? Ya está. Ya está elevado. Listo. Ahora, ¿qué me dice el algoritmo? Sumar las diferencias que he elevado al cuadrado. Bueno, obviamente no voy a sumar los 100 en calculadora. Le voy a decir al Excel que me las sume.
Listo, me da 520,19. Más las diferencias al cuadrado. Y aplicar la fórmula, ¿no? Ese es mi numerador de mi fórmula, ¿no? Que tengo aquí al ladito. O sea, esos 520 que he encontrado es el numerador. He encontrado el valor de 520,19, ¿no? 520,19. Entonces yo tengo mi denominador y bueno, mi numerador, perdón, yo tengo mi numerador y en mi denominador es el tamaño de la muestra N100 menos 1. Entonces esto es igual a 520,19 dividido entre tamaño de la muestra 100 menos 1. Vamos a dar un valor de 5.2544. Ya. Entonces, esta es la varianza, ¿no? Esta es la varianza. Ahora, vamos a ver qué ocurre si es que divido esto en 4 grupos, podría dividir. Pucha, pero casi ya no tenemos tiempo. 7:50 ya es. No nos va a dar tiempo para explicar bien el tema. Bueno, mañana lo vamos a dividir en 4 y vamos a acabar de calcular lo que significa la intervarianza y la intravarianza. Porque si lo hago ahorita vamos a quedar a medias tratando de explicar rápido, digamos. ¿No? Pero bueno, ¿alguna duda? Hola, ¿no hay dudas? ¿Todo bien? Más o menos. Bueno, entonces mañana nos vemos. Solo nos faltaría esta parte para terminar. Y ya después hablamos del examen y si tienen algunas otras dudas. El examen va a ser tipo como el anterior parcial. Les voy a dejar igual unos ejercicios. Y bueno, como les digo, si tienen alguna duda, lo vemos. Me imagino que esto nos va a tomar, digamos, unos 30 minutos acabar esto de la intervarianza y la intravarianza. Entonces ya luego de eso vamos a tener todo el resto del tiempo para ver si tienen alguna duda y ver qué cosas hay en el examen, ¿ya? Que tengan buena noche, nos vemos. Dicen buenas noches, hasta mañana.